A lo largo de la vida atravesamos diferentes tipos de situaciones, etapas que marcan, experiencias que instruyen, pruebas que derriban, pero también construyen. Un cúmulo de momentos y situaciones hacen que maduremos y aprendamos a gestionar el dolor, la felicidad, la tristeza, el gozo. Hace que aprendamos a afrontar toda una amplia gama de emociones por acontecimientos en nuestras vidas que vienen inesperados o en consecuencias de nuestras propias acciones. Esto hace que nos planteemos muchas interrogantes. Las dudas y el temor pueden llegar a agobiar a las personas de tal manera que vemos cómo la depresión ha calado, dejando huellas dolorosas en nuestra sociedad. Todo esto porque la gente no ve una salida a sus problemas. Pero en el recorrido de nuestra experiencia cristiana en la carrera de la fe, nos damos cuenta de que podemos pasar del quebranto al gozo, del desaliento a la esperanza, de la inquietud a la paz, de la tribulación a la victoria. Vemos que Dios está con nosotros en todo momento y que estas circunstancias el Señor las usa para afinar, perfeccionar, moldear, fortalecernos. Vemos que Dios en todo tiempo manifiesta su cuidado para nosotros. En estas últimas semanas hemos dedicado este espacio para ejercitar nuestro discernimiento sobre quién es Dios, conocerlo, conocer sus atributos, sus planes, reconocer su obra en el mundo y en cada individuo que es declarado su hijo, entender cómo nos redimió a través del acto de amor más grande del mundo, porque aunque muchas veces cantamos del amor que sentimos por Dios, no se trata de eso. Se trata del amor que Dios siente por nosotros, un amor del cual nada ni nadie nos podrá separar jamás. Hoy hemos llegado al final de nuestra serie de estudios Conocer a Dios. Y en este último programa vamos a examinar, como siempre a la luz de las Escrituras, que Dios es todo cuanto necesitamos. Leemos entonces en la carta a los Romanos capítulo 8, los versículos del 31 al 39 que dicen: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puede triunfar en contra de nosotros de manera que perdamos nuestra salvación y seamos condenados? La respuesta a la pregunta es nadie. Absolutamente nadie podrá separarnos del amor de Dios. Pero bien, esto no quiere decir que no lo intenten. Fíjese, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Eso quiere decir que lo intentarán. Dice: ¿quién es el que condenará? Sí, tratarán de hacerlo, pero es en vano. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta establece que tratarán de hacerlo. Podemos asumir, sin lugar a dudas, que muchos intentarán acusarnos, condenarnos, separarnos del amor de Cristo. El punto es, ¿quién lo va a lograr? ¿Quién podrá ir delante del tribunal de Dios para acusarnos y tener éxito en el intento?
Si Dios, que actúa con soberanía, en su perfecta justicia, perfecta sabiduría, perfecta omnisciencia, ha declarado justa a una persona, ¿quién le va a decir a Dios que se equivocó? El Tribunal de Justicia del Cielo es la corte más elevada. Nada puede revertir el veredicto que nos imputó la justicia de Dios que vino a nosotros a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Ahora bien, ¿eso significa que somos perfectos los cristianos? De ninguna manera. Tener la justicia de Dios no garantiza que vamos a vivir cada momento ceñidos a la fe que profesamos, pero sí garantiza que somos capaces de hacerlo porque su gracia, toda suficiente, es nuestra provisión. De hecho, este capítulo inicia afirmando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es verdad que somos pecadores, confesos, pero arrepentidos. El apóstol Pablo enumera una lista de situaciones que podrían colocar al creyente bajo tanta presión, pero ni eso lo puede separar del amor de Cristo. Es verdad, todos conocemos a algunos desertores, pero en realidad nunca fueron salvos. Fíjese, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos eran de nosotros. Aquellos que en verdad han nacido de nuevo se mantienen firmes en la fe. Pase lo que pase en sus vidas, porque nada ni nadie puede separar a los verdaderos hijos de Dios de su amor. Cuando alguien se aparta de Dios, eso no significa que perdieron la salvación o que Dios decidió anular su salvación. Eso es prueba de que realmente nunca fueron salvos. La vida cristiana está llena de desafíos y de obstáculos, pero el creyente verdadero persevera. A pesar de ser azotado por la tribulación, por la aflicción, la persecución, por el hambre, la desnudez, el peligro y la espada, persevera y sale vencedor porque, aunque tenemos mucho y a muchos contra nosotros, más fuerte es el que vive en nosotros. La imputación de la justicia de Dios es una fuerza que nos da poder para vivir una vida santa en victoria. El amor de nuestro Salvador nos sostiene. Sabemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo testifica produciendo la firme convicción de que somos hijos de Dios y que Él es todo lo que necesitamos. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Llegamos al final de esta serie, durante la cual en varias semanas hemos estado intentando considerar algunos aspectos de lo que nos revela la palabra de Dios acerca del carácter, de la personalidad, del poder, de la autoridad de nuestro Dios. Sin embargo, concluyendo con toda esta serie, a pesar de que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer de multitud de formas, siguen afectándonos un montón de patrones que nos impiden creer, confiar y tener la seguridad que la persona de Dios quiere reportar a nuestras vidas. En muchos sentidos podemos decir que nuestro corazón está enfermo a la hora de acercarnos a Dios. Está enfermo quizás por los efectos del pecado que nos domina y la desobediencia moral que tantas veces nos afecta. Está enfermo por los conflictos que se abren en nuestras relaciones en diferentes aspectos de la vida, por motivo de la fe, que nos pone en situaciones de conflicto, de crisis. Está dañado por las frustraciones de no obtener los resultados rápidos en nuestra vida y en nuestro camino. Quizás porque enfrentamos situaciones de dolor, de enfermedad, de pérdida, de muerte. Y estamos descontentos en algunos momentos con las directrices de Dios o con las cicatrices que van quedando en nuestra vida. Quizás en algún momento nos sentimos abandonados, como si pareciese que a Dios no le importamos y nos sentimos hasta decepcionados en algún momento. Percepciones que nos dañan. Y por eso, con todas estas limitaciones que afectan a nuestra vida, ¿cómo y nos acercamos a la Biblia? Cuando escuchamos toda esta revelación del carácter de Dios en su palabra, ¿qué nos acercamos para tener conocimiento de la verdad?
para buscar un Salvador que nos levante de nuestras miserias, para conocer a Dios por medio de su carta personal. Sí, todo esto es cierto. Sí que tenemos que buscar doctrinas que nos enseñen la verdad en medio de un mundo donde hay tanto engaño, donde encontremos un Salvador que dé respuesta a las miserias que nos limiten, donde encontremos el carácter de Dios revelado por Él mismo. Pero sobre todo, debemos acercarnos a la Biblia en busca de consuelo. Consuelo frente a las luchas de la vida. Y es que Dios por medio de su palabra escribe una carta que trae consolación tremenda a nuestras vidas. Ahora, quizá tenemos que entender el concepto de lo que es el consuelo. Consuelo en nuestros días habla de tranquilizar, de traer alivio, de sustentar al que está llorando. Sin embargo, en su concepto más antiguo, consuelo es capacitar a la persona que está sufriendo con coraje, con fuerza, para salir adelante, para continuar avanzando. Muchas veces buscamos ese consuelo emocional en la palabra de Dios. Aquel consuelo que traiga agrado a nuestra autocomplacencia, a nuestra autosatisfacción. Pero el consuelo cristiano es aquel que nos da esperanza, que supone un trampolín para seguir luchando, batallando, para seguir avanzando en el camino del conocimiento de Dios. Quizás necesitamos, para encontrar ese consuelo, entender dos grandes realidades. En primer lugar, una gran realidad que nos afecta. Pablo la presenta en el capítulo 7 de Romanos. Y ahí nos presenta la gran realidad de todo ser humano. Estamos desahuciados. Estamos desahuciados porque nuestro corazón es pecador y nos induce al pecado. Nos dice a lo largo del capítulo 7 de Romanos, podemos leer en el versículo 7, que la ley de Dios nos reveló la condición en la que vivíamos. Nos hizo conscientes de nuestra realidad y nos hizo deudores. Nos dice en el versículo 11 de este capítulo que el pecado que ha sido revelado por la ley nos mató. Terminó con nuestra esperanza y nuestra oportunidad de avanzar. Versículo 18 añade que estando muertos éramos incapaces de hacer el bien. Queríamos hacerlo y no podíamos. Versículos 22 al 23 nos dice que terminábamos siendo esclavos de la ley del pecado en nuestros miembros. Queríamos el bien y no podíamos y íbamos arrastrados por el pecado. Y por eso termina diciendo en el versículo 24, miserable, miserable de mí. Soy un miserable, ¿quién me librará del cuerpo, de esta muerte? ¿Quién me librará de esta realidad? Y ante esta realidad de desahucio, ante esta realidad de corazones enfermos, carentes de esperanza, el apóstol nos va a presentar la gran necesidad. Y el capítulo 8 es este capítulo de esperanza cristiana tremenda. Y nos presenta que la gran necesidad de todo ser humano es ser liberado. Ser liberado de las cadenas que oprimen nuestros corazones, que nos roban la vida. Y Pablo va en este capítulo a ir desde una realidad, Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hasta otra realidad, versículo 39, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjate que dos polos. Por un lado, nadie nos condena. Por otro, Dios nunca nos abandona. Qué grandes realidades. ¿Sabes? Pablo lo que nos está diciendo es que a veces buscamos encontrar sosiego por la observancia de la ley, construir religiones, códigos, conductas que nos acerquen a Dios. Pero ¿sabes? Lo que el ser humano necesita y lo que va a ser decisivo para nosotros no es la ley, sino el Evangelio de la gracia. En el Evangelio la gracia de Dios se manifiesta suficiente para liberarnos de todas las imperfecciones que la ley nos revela en nuestras vidas. La gracia de Dios es suficiente para liberarnos de la culpa y el poder del pecado, Romanos 8, del 1 al 9. Para liberarnos de la realidad de la muerte y de la condenación de la muerte, versículos 6 al 13. Para liberarnos del temor de tener que comparecer ante la santidad de Dios, versículo 15. Para liberarnos de la debilidad y desesperación que el sufrimiento trae a nuestras vidas, versículos 17 al 25. Liberarnos de la parálisis que sufrimos en nuestra vida de oración, versículos 26 en adelante. Liberarnos de la falta de sentido de la vida y de la falta de esperanza, versículos 28 al 30. La gracia de Dios es suficiente para traer libertad. Sin embargo, ante todas estas realidades que están dañando nuestro corazón y que Dios nos presenta una premisa, Pablo se hace esta pregunta: ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos?
¿Cómo podemos dar respuesta ante todo lo que sigue haciéndonos doler el corazón? Cuando conocemos el carácter de Dios, podemos decir que Dios es suficiente. Dios es suficiente porque nos justifica, nos sella con el Espíritu, nos adopta en su familia, nos da seguridad completa. Pero el hecho de que Dios se presente como suficiente, ¿lo he aceptado? ¿Es Dios suficiente para mí? ¿Te basta con la provisión de Dios ante las luchas que sientes en tu debilitado corazón? Entre tu compromiso y tus posesiones, ¿a quién das prioridad? ¿A tu compromiso con Dios o a tus posesiones? ¿Es Dios todo cuanto precisas? Y por eso, a lo largo del capítulo 8 de Romanos, el apóstol va a presentar 4 pensamientos que nos invitan a la reflexión. Y lo va a hacer de forma de preguntas que nos impelen a responder. Pablo presenta estas preguntas con grandes verdades que están buscando una respuesta personal. ¿Qué responderemos? ¿Qué diremos a esto? Permíteme señalar estas 4 preguntas. La primera pregunta, dice el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios se manifiesta como aquel que está por nosotros, sobre nosotros, ¿quién se puede oponer? Hay un temor que nos limita y es la oposición en la vida. Todos esos frentes de poder que se levantan para juzgar, para oponerse en nuestro camino. Sin embargo, cuando Dios se presenta por nosotros, hay un pensamiento que el apóstol Pablo quiere presentar delante de nosotros, y es que ningún grado de oposición podrá abatirnos finalmente. Pueden levantarse tormentas, pero si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿quién es Dios para tener esta confianza? Pablo nos habla del Dios de la Biblia, aquel que se presenta como el yo soy, aquel que se ha dado a conocer, que se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo, aquel que es soberano, que es justo, que es omnisciente, que es todopoderoso, el Dios de la Biblia, el Dios que por amor nos llama, nos justifica y nos glorifica. Ahora, si este Dios está por mí, ¿qué significa que Dios esté por mí? ¿Qué significa? Pues en primer lugar, que Dios está por mí quiere decir que Dios es fiel, cumple todas sus promesas y sus pactos. Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Que Dios esté por mí nos habla de que Dios no me olvida en ningún momento, no pasa por alto ninguna de mis necesidades. Y quizás la clave está en esta expresión, en esta palabra tan imperceptible en este texto, que es por. El término por está hablando de aquel que está sobre nosotros. Dios que cubre la totalidad de mi vida. Dios está sobre mí. Dios está sobre mí quiere decir que es mayor que yo, tiene autoridad. Dios está sobre mí quiere decir que es mi protector, es mi adalid, es el que pelea por mí. Dios está sobre aquel que cree en Él para protegerle. El Antiguo Testamento ya nos había dicho que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Dios mismo está cuidando y está sobre nosotros, es la cúpula que nos protege. Ahora, ¿por qué se formula Pablo esta pregunta? ¿Quién contra nosotros? Porque Pablo es real y es consciente de la oposición que se levanta contra el cristiano. En su propia vida, en sus propias carnes, había experimentado la oposición de judíos, de gentiles, de todo tipo de personas, incluso de personas que colaboraron con él y que le llegaron a abandonar. Siente que las fuerzas de este mundo se han confabulado para destruirle, para frenarle. La oposición, tanto humana como espiritual y diabólica, es una realidad que a lo largo del camino de la vida cristiana todos debemos confrontar. Y por ello debemos cuidarnos de que nuestra confianza mayor es Dios que está por nosotros. ¿Sientes la oposición en tu vida? No hay razón para temerla. No quiere decir que vayamos sin miedo adelante, pero no hay razón para temerlas porque Dios mismo ha prometido: yo estaré contigo. Ha vuelto a decir, segundo de Crónicas 32, con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dios no ha cambiado. Si Dios es por nosotros, si Dios está sobre nosotros, ¿quién se puede levantar
contra nosotros. Pero hay una segunda pregunta que se formula el apóstol. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Porque nos afecta un segundo temor. Si en primer lugar era el temor de la oposición, el segundo temor que nos afecta es el de la miseria, el de la pérdida material, el que nos falten cosas para ir adelante, la necesidad. Y ahí hay un pensamiento que Pablo quiere poner delante de nosotros. Ninguna cosa buena nos será negada. Dios es nuestro benefactor. La cruz, la obra redentora de Cristo, nos hablan de todos los beneficios que Dios está pensando para cada una de nuestras vidas. Piensa por un momento en el coste de la redención. ¿Cuánto le costó a Dios que tú tengas perdón, que yo tenga perdón? Dice el apóstol Pablo que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué más podría haber dado Dios por mí? Dios lo ha dado todo, por mí y por cada uno de nosotros. Jamás ha habido ni habrá un amor como el de que Dios manifestó en la obra de Cristo por cada uno de nosotros. Fíjate, no solo lo que Dios te ha dado, sino en lo efectivo. Lo entregó todo por nosotros. Lo entregó sobre nuestras culpas, las ha cubierto por completo, las ha saldado por completo. La cruz no es un hecho aislado, sino que es la manifestación de esa entrega, de un plan de redención de Dios que desde la fundación del mundo está centrado en cuidar, en proteger, en solucionar nuestra necesidad. Lo abarca todo. Pero fíjate mucho más aún, ¿cuáles son las consecuencias de nuestra redención? Que todas las cosas nos van a ser dadas. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? Ahora, tengamos cuidado con esta expresión, todas las cosas. Porque a veces ahí empezamos a hablar de nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros caprichos. Todas las cosas significa todo lo bueno que Dios pueda pensar para cada uno de nosotros. No lo que yo anhelo, porque a veces mis caprichos no están en sintonía con la voluntad de Dios, no me convienen. Sino que es la generosidad de Dios regida por su sabiduría, por su poder, por su justicia, que ofrece todas aquellas cosas que cooperan para mi bien, cooperan para mi desarrollo, no para mi frustración. Tenemos que asumir en muchas ocasiones riesgos en el discipulado cristiano, riesgos de perder cosas, riesgos de tener que dejar realidades buenas que merecen la pena, que nos parecen beneficiosas, pero que son riesgos demasiado grandes porque nos apartan del camino. Y a veces sentimos ese concepto de qué duro, cuánto hemos tenido que sacrificar. Pero te das cuenta que en Cristo no hay pérdida definitiva, no hay sacrificio. Ni el empobrecimiento material es imparable. Si Dios niega o nos quita algo en nuestra vida, es porque está dando lugar para cosas más importantes y mejores en nuestro caminar. Podemos recordar la historia de Job, ¿verdad? Como Dios le fue quitando todo aquello que era esencial, que era bueno en su vida, pero al final de la historia vemos a Job que otra vez fue enriquecido, fue levantado, fue capacitado por Dios. Algún día entenderemos las realidades de nuestra vida. Y entenderemos que nada de lo que hubiéramos necesitado o nada que hubiese aumentado nuestra dicha eterna nos ha sido negado. Y que nada que hubiera podido limitar esta vida ha quedado en nosotros. Todo lo que tenemos coopera para nuestro bien. Jamás necesitaremos más de lo que Dios puede darnos y de qué hecho nos da. No necesitaremos más de lo que materialmente y espiritualmente Dios nos ha provisto. Dios provee lo necesario para cada momento del camino. Y ya lo reconocía el salmista, Salmo 84. Dice, sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Necesitamos redescubrir este Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo nos dará todas las más cosas? Ahora, una tercera cuestión nos plantea el apóstol. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Claro, el temor que muchas veces nos aflora en el día de hoy es ese temor a ser rechazados de Dios, a perder la salvación. Claro, contemplamos nuestra vida, vemos nuestro fracaso, nuestra fragilidad, vemos nuestra debilidad moral también y sentimos que no merecemos la gracia de Dios. Es verdad, no la merecemos. Pero que no la merezcamos no quiere decir que la podamos perder. Hay un pensamiento que deja el apóstol Pablo delante de nosotros. Ninguna acusación podrá jamás privarnos de nuestra herencia. Existen dos tipos de cristianos, o de conciencia espiritual enfermiza, por igual. Por un lado, la de quienes no tienen plena conciencia de su pecado y se creen mejores que los demás. Por otro lado, los de quienes no tienen plena conciencia del perdón y se sienten siempre culpables y peores. Pablo está refiriéndose aquí a esta segunda conciencia. ¿Sabe con qué facilidad la conciencia cristiana entra en este bucle de miedo y autoflagelación? Pablo no dice que los cristianos no vayan a fallar. Claro que los cristianos fallamos, caemos y en ocasiones de forma muy grave. Solamente hace falta ir por las páginas de la Escritura recorriendo el modelo de muchos de los grandes héroes de la fe y vemos las cicatrices que traían en su carne. Sin embargo, ese recuerdo no es nada cuando conocemos a Cristo. Pablo niega de forma tajante que ninguna caída del cristiano, presente o futura, pueda poner en riesgo su justificación. ¿Por qué? Porque esta justificación y esta declaración no depende para nada de nuestros méritos. Y no hay nadie que pueda modificar el veredicto que Dios mismo ha dictaminado. Si Dios ha justificado, ¿hay alguien mayor que Él? Ahora, piensa por un momento en tres cosas. En primer lugar, ¿quiénes son aquellos justificados? Son aquellos que fueron señalados desde la eternidad por Dios mismo. Aquellos que Dios conoce su proceder. Si la justificación fuese revocada, quiere decir que los planes eternos de Dios no serían fiables ni se cumplirían, de tal modo que la criatura puede modificar el pensamiento de Dios. No, Dios es mayor, está sobre nosotros. Yo no puedo modificar a Dios. Y Él conoce a los que son suyos. En segundo lugar, recuerda que Dios es soberano. Es soberano, y si Dios, que es hacedor y juez, pronuncia una sentencia de justificación, nadie puede tachar su veredicto, porque no hay un tribunal superior, supremo por encima de Dios que pueda modificar su decisión. Solo existe un juez absoluto, y es el Dios de la Biblia. Dios sabía quiénes éramos cuando nos aceptó por amor. Sabía cómo viviríamos cuando nos aceptó por amor. Sabía cómo llegaríamos a ser. Y aún así dio un veredicto. Y sigue siendo el mismo. Dios es fiel. Y en tercer lugar, recuerda la eficiencia del mediador. Porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Condenar a Cristo? ¿Aquel que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? Cristo murió para salvarnos de nuestro pecado. Resucitó y fue exaltado para el perdón de nuestros pecados. Intercede con autoridad por cada uno de nosotros pecadores, para que recibamos lo que Él compró al precio de su sangre para cada uno de nosotros. ¿Y después de hacerlo todo nos va a condenar? De ninguna manera. Dios es el que justifica. ¿Puedes perder eso? Es la declaración de Dios, no la mía. Y por eso reafirma una última pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Lo desconocido y su efecto en la comunión con Cristo, el futuro incierto, nos llenan de temor otra vez. Sin embargo, hay un pensamiento que Pablo quiere que tengamos claro. No puede jamás acaecernos separación alguna del amor de Cristo. Fíjate, no dice quién nos separará de nuestro amor hacia Cristo. ¿Quién nos estorbará en nuestro amor hacia Cristo? Porque en muchas ocasiones nosotros nos enfriamos, nos alejamos, nos acomodamos. Pero está diciendo que Él nunca se aleja de nosotros.
Dios es nuestro guardador. Dios es suficiente para nosotros, Él nos guarda. Dios es suficiente como meta, no hay un mejor objetivo, no hay un objetivo más maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? Por ello, concluyendo, podemos citar una frase de Oswald Chambers. Él decía que la mejor medida de una vida espiritual no la constituyen los éxitos, no la constituyen los éxtasis, sino la constituye la obediencia. No es el barómetro para ver cuánto conozco de Dios las bendiciones que yo recibo, sino la vida que sujeto en obediencia a su palabra. Y ante esta realidad, el gran mal de nuestra generación, podríamos definirlo con un par de nombres: incredulidad e ignorancia. Nos hemos acomodado en conocimientos adquiridos, populares, acerca de Dios y su revelación, en vez de acudir a la revelación dada por Dios mismo. Y en muchas ocasiones, cuando creemos y afirmamos muchas cosas con nuestros labios, nuestros hechos hacen lo contrario, y esto es incredulidad. Creemos todo y a todos menos a Dios. Tememos a todo y a todos menos a Dios. Creemos las filosofías humanas que nos esclavizan con apariencia de piedad y obviamos la gracia de Dios que nos libera. Y seguimos cargando con los yugos de legalismo, de fiestas, de días, de lo que debe ser o no debe de ser conforme a nuestros ideales, y nos olvidamos de la gracia de Dios que nos libera de toda esclavitud. Si crees a Dios, si crees a aquel que te ha justificado, que te ama con amor eterno e inquebrantable, que lo ha dado todo por ti para que todo lo bueno sea derramado en tu vida, si crees y aceptas a Dios como tu Señor y Salvador, serás más que vencedor. No quiere decir que no vayas a tener conflictos, sino que vas a ser capacitado para transitar en medio de los conflictos. Pero si permites que las dudas, que el temor tomen el control de tu vida, vivirás esclavizado, vivirás quejándote, vivirás atormentado y sin esperanza. ¿Qué escoges para tu vida? ¿Crees a Dios? ¿Crees en Dios? ¿Aceptas a aquel que es mayor que ti? ¿Aceptas su autoridad en tu vida? Entonces tendrás la victoria de aquel que dice: confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios nos ayude para, en medio de una sociedad llena de dudas y temores, escoger lo mejor. Y lo mejor es creer en Dios, creer a Dios y aceptar a aquel que nos dice que no hay ninguna condenación y que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Que Dios te bendiga. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y
como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Oh, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Es tiempo de reflexionar. Y aquel Dios que se ha dado a conocer y que estos días estamos celebrando, que nació para encarnarse y recordar a aquel que es Dios con nosotros. Qué bueno es que podamos llegar a este punto de tomar decisiones. No solo de ver o celebrar fiestas, sino realmente de conocer al Dios que se revela. No como los hombres hemos diseñado e intentado reflejar, sino como Él se refleja, se demuestra y se manifiesta en su palabra. Por eso, hoy es tiempo de pedir a Dios que abra nuestro entendimiento para reflexionar en aquel que nos ha dado todas las cosas, en aquel que nos ha justificado, en aquel que se ha entregado por nosotros. ¿Cómo nos va a faltar algo si Él está por nosotros? Si Él está con nosotros, si Él nos ama. Es tiempo de confiar y de gozarnos en todo lo que tenemos y hemos recibido en Cristo, y ser agradecidos por eso. Por eso vamos a darle gracias a Dios, porque Él se ha dado a conocer. Vamos a darle gracias por todo lo que nos ha dado, pero vamos a pedirle que nos ayude a aceptarlo también en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre. Gracias porque Tú eres Dios soberano, eterno, creador, sustentador de todas las cosas. Gracias porque, siendo el soberano, el inmutable, el que vive en la gloria,
no escatimaste el tomar un cuerpo humano en la forma de tu Hijo y cargar con todas nuestras dolencias, con todos nuestros pecados y saldar nuestras deudas en aquella cruz del Calvario. Gracias porque venciste a la muerte para darnos esperanza, para darnos una nueva visión, una nueva oportunidad. Y ahora, Padre Celestial, abre nuestro entendimiento. Abre nuestro entendimiento para aceptar todo aquello que viene de ti. No conformarnos con filosofías o ideas humanas, sino acercarnos a esa carta de amor de tu palabra, para recibir esa consolación que nos estimule a seguir luchando en medio del camino que tenemos por delante. Señor, esfuérzanos para seguir avanzando. Te lo pedimos a ti, y pedimos que tú sigas ayudándonos, guiándonos y sosteniéndonos en todo. Y lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.